En esta oportunidad damos las gracias al doctor Carlos Medina por acompañarnos en esta tarde, en este curso de actualización de COVID-19. El doctor Carlos Medina, él es médico infectólogo, ¿no? Especialista en en infectología y medicina tropical por la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Él tiene una maestría también en epidemiología clínica por la Universidad Cayetano Heredia. Actualmente el doctor es médico, trabaja en el servicio de infectología de la Clínica Delgado, de la, de las clínicas Sabuna, sede Clínica Delgado, y también en la oficina de epidemiología y saneamiento ambiental del Hospital Cayetano Heredia también, ¿no? Entonces, el doctor tiene múltiples publicaciones, eh, tiene también empieza como instructor también de prácticas en el George's Cures in Clinical Tropical Medicine. Eh, Tiene también ha participado en varias ponencias también, y hoy día nos está acompañando con el tema de variantes del SARS-CoV-2 y su importancia. Doctor Medina, buenas tardes. Lo escuchamos. Buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación. Antes que nada, gracias por la invitación. Es un honor estar frente a ustedes para traer un poco de lo que se va aprendiendo día a día con ese tema de COVID, de variantes de COVID, de la importancia que tienen las variantes dentro de lo que es la salud pública y de lo que se viene en adelante, ¿no? Eh, Básicamente la charla va a consistir en poder determinar pues, cuál ha sido el impacto de estas variantes, determinar cuál es la importancia de las mismas y qué es lo que se prevé de que va a ir apareciendo con el paso de las semanas. Eh, Esta es el último reporte que ha presentado el INS con respecto a la cantidad de variantes que tenemos, de un total de 3.800. Actualmente ya están por los 4.000 y algo, 4.900 si no más no me equivoco, en donde se ve pues una segmentación clara de lo que es la distribución de las variantes en todo el Perú, ¿no? Dejando principalmente a toda la costa y a toda la sierra del Perú principalmente con una prevalencia de la variante de interés lambda como principal agente causante de infección, y dejando pues a la zona de Iquitos y Pucallpa principalmente por la variante gamma. Pero sin embargo, pues podemos ver que en diferentes puntos hay pues varias variantes adicionales que están presentes en las diferentes regiones, ¿no? Y vemos la aparición de esta variante Delta, que es una variante que actualmente pues causa mayor zozobra en la población debido a los diferentes impactos que ha presentado en donde se ha presentado esta variante, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, que la variante pues, predominante en nuestro medio, lambda, se encuentra pues, en la mayoría de regiones del país, ¿no? Pero es importante también poder determinar qué significa esto, ¿no? Siempre cuando tenemos resultados de este tipo, tenemos que ver principalmente cuál es la muestra en la cual se ha hecho esto, ¿no? El INS está haciendo pues, un esfuerzo enorme en lo que es el secuenciamiento genómico de las muestras de PCR positivo para poder determinar cuáles son las variantes que están encontrándose más prevalentes en el país. Pero también es cierto de que este esfuerzo enorme igual es un porcentaje muy bajo de las cantidad de muestras recolectadas, ¿no? Entonces, en comparación con otros países, por ejemplo, Reino Unido, donde la cantidad o el volumen de secuenciamiento es enorme, entonces a nosotros nos ayuda estos datos que tiene el INS para poder extrapolar la información que encontramos en la población en la cual se está obteniendo este secuenciamiento. Y es importante ver aquí que si bien es cierto tenemos estos datos que se han presentado, pero también es cierto que en las últimas semanas
la principal cantidad de secuenciamiento genómico ha ido enfocado en una población determinada, ¿no? Y es por eso que actualmente se está viendo mayor cantidad de variante Delta en esta población determinada. ¿Cuál es esta población determinada en la cual se está secuenciando? Principalmente en personas que tengan infección por COVID con el antecedente de haber estado vacunado con 1 o 2 dosis. Esa es primera característica, ¿no? La segunda característica es personas que se hayan reinfectado, ¿no? Que hayan tenido antecedente previo, que hace más de 3 meses hayan tenido un PCR positivo. El otro es población joven con una evolución tórpida, ¿no? Esas son las 3 características básicas en las cuales se está basando el INESE para poder secuenciar en una muestra que tenga un PCR negativo y que tenga pues un umbral de ciclo menor de 30, o sea que tenga una carga viral importante para poder pues hacer el secuenciamiento adecuado. Entonces, eso quiere decir que estos datos que vamos obteniendo con respecto al incremento de tal o cual variante va a estar extrapolada principalmente de esta población, no necesariamente de la población general. Entonces, ¿qué es lo que queremos concluir con esto como primera conclusión? Que es muy probable que actualmente con el incremento de casos de variante Delta, esto se esté presentando principalmente en personas o que han sido previamente vacunadas, principalmente la vacuna que se ha utilizado más o que se ha estudiado más ha sido con la vacuna de Pfizer, porque recordemos que la primera gran cantidad de población no trabajadora para lo que es hospitalización y muerte, pero la diferencia se va a ver principalmente en la tasa de contagios y en lo que es la presencia de enfermedad sintomática no severa. Esto es el coronavirus. Recordemos que el SARS-CoV-2 es el 7º coronavirus que ha aparecido en nuestro medio y el tercero en causar epidemias. El 30% de los resfríos comunes también se deben a otros coronavirus que pueden estar dentro de la clasificación de alfa coronavirus o de beta coronavirus. Y después de las epidemias de SARS-CoV-1 y de MERS, viene este tercer coronavirus, ¿no? Que pertenece a este grupo de los beta coronavirus que está causando epidemia con una transmisión bastante alta. Si bien veíamos que el SARS-CoV-1 era muy transmisible, pero con poca mortalidad. El MERS era menos transmisible, con más mortalidad. Y aparentemente este SARS-CoV-2 es un intermedio entre ambos, ¿no? Es transmisible y cada vez más con las variantes que están apareciendo, y es mortal, aunque no tanto como el MERS. Y esta es la diferenciación genética, genómica que presenta este virus del SARS-CoV-2. Recordemos que es un virus ARN, y que de toda su cadena de ARN, más del 99% son segmentos no traducibles. Quiere decir que son segmentos que no sabemos cuál es la función. Pero ese menos del 1% de esa cadena de ARN va a estar dividida entre lo que es ARN genómico y ARN subgenómico. El ARN genómico va a ser el que va a traducir o va a replicar otra molécula de ARN monocatenario positiva, que es la molécula de ARN que tiene el SARS-CoV-2, y la porción de ARN subgenómico va a ser la que va a traducir proteínas estructurales y no estructurales que van a servir para toda la producción de proteínas y ensamblaje posterior de este virus. Se cree de que por estos parecidos en estas cadenas traducibles, se cree de que el antecedente de SARS-CoV-2 ha sido a través del ARN del coronavirus del murciélago, ¿no? Que vemos acá en tercero, ¿no? Por la semejanza que puede haber entre esta cadena de ARN con la cadena de lo que es el SARS-CoV-2. Y se cree que el intermediario ha sido este pangolín porque su cadena de ARN, que vemos acá en 5 pangolín, 1 SARS-CoV-2, se parecen bastante, ¿no? Y es por eso que aparentemente hay un intermediario ahí con una mutación que posteriormente se ha dado y que ha servido para que pueda
presentarse en el ser humano y que pueda transmitirse de persona a persona. Y vamos a ver acá la diferenciación entre lo que es la parte de ARN genómico, que es la ARN que replica otra molécula de ARN monocatenario, y el ARN subgenómico, que lo que hace es traducir proteínas. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque las mutaciones o las modificaciones que se están dando son principalmente en esa fracción subgenómica del ARN, ¿no? Podemos ver acá las modificaciones en porcentaje, a más oscuro mayor porcentaje de modificación, y vemos que principalmente se están dando en las zonas de ARN subgenómico, que son las que producen proteínas. ¿Dónde principalmente? En la zona del ensamblaje, que es la proteína S. Y es ahí donde se empiezan a modificar estos aminoácidos, y es ahí donde empiezan a aparecer las nuevas variantes. Entonces, una variante va a depender en realidad de múltiples mutaciones, pero alguna de estas mutaciones va a tener una característica especial. ¿Cuál va a ser la característica? Que puede ser que haga tener más afinidad a la proteína S con el receptor, que pueda hacer de que este ensamblaje que se da entre proteína antigénica y receptor después se active más rápido, o que este virión puede esquivar de manera más fácil a los anticuerpos producidos por la vacuna o anticuerpos previamente producidos por una infección anterior o por terapias nuevas como anticuerpos monoclonales, entre otros. Entonces, dependiendo la mutación que presente y el número de mutaciones, esto va a ir modificando a una variante diferente. Y ahí aparecen lo que son las variantes de preocupación y las variantes de interés. Estas son las 4 variantes de preocupación que tenemos actualmente en el mundo, y fueron codificadas por la OMS principalmente porque estas variantes tenían el nombre del país donde se habían identificado. Principalmente para evitar estigmatización se cambió esta variante a nombre según el alfabeto griego. Y aparece lo que es ahí los años en los cuales se designan estas variantes o se identifican como variantes de preocupación, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la variante alfa se haya designado el 18 de diciembre no quiere decir que fue este el momento en que apareció. Apareció mucho más antes, apareció en septiembre. Sin embargo, en este momento es donde esa variante se hace predominante y adquiere la escala de preocupación a nivel mundial. Lo mismo pasa con la variante beta de sudafricana, ¿no? Empieza a presentarse en mayo y después, miren cuánto tiempo demora entre mayo a diciembre, ¿no? Muy diferente a lo que es la variante alfa. La variante alfa aparentemente se empezó a diseminar mucho más rápido, y es que de septiembre que aparece en Reino Unido, llega hasta diciembre, ya haciéndose la variante de predominancia en ese país. La sudafricana empieza un poco más lento, pero adquiere características que le dan pues una importancia radical, sobre todo en algunos estudios que se han visto con vacunas como la AstraZeneca, por ejemplo. La variante gamma igual es identificada en noviembre, y vean qué rápido se mueve esa variante en su nivel de transmisión, que en enero ya es designada como variante de preocupación. Y la variante Delta, que es, digamos, actualmente la que causa más zozobra en el país, se identifica en octubre, ya en abril ya es catalogada como variante de preocupación. Y cada una de estas variantes van a tener mutaciones específicas que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué cataloga una variante para ser una variante de preocupación? Principalmente 3 características. Aumento en la transmisibilidad. O sea, esta variante es más transmisible. Quiere decir que para que pueda ser más transmisible, quiere decir que su proteína S tiene mayor afinidad con el receptor, que se activa más rápido en el receptor y que se replica a una mayor velocidad. Y con esta replicación más rápida va a hacer que uno obtenga una mayor cantidad de carga viral en las vías respiratorias altas y por ende va a contagiar a más personas. Es por eso que las primeras variantes se veían que eran entre un 70-80% más transmisibles. Eso comenzó con la variante alfa, por ejemplo. Y esto genera pues un impacto perjudicial en salud pública porque va a hacer que una persona contagiada pueda infectar a más personas. Lo segundo es un aumento en la virulencia. Quiere decir que si antes, en los primeros reportes chinos que decían que era un 30% y después se elevó a un 50% de asintomáticos,
actualmente ese porcentaje de asintomáticos va a disminuir con esas variantes de preocupación, porque se hacen más virulentas y eso quiere decir que una persona se hace más sintomática. Y empiezan a aparecer, como ya hay una mayor número de sintomáticos, empiezan a aparecer las formas atípicas. Siempre dentro del punto de vista epidemiológico es cuando aumenta la frecuencia de una enfermedad, que sea en este caso que tenga síntomas, las formas atípicas empiezan a aparecer. Y eso pasa acá. Como empieza a haber a mayor personas sintomáticas, empiezan a aparecer formas atípicas que antes no se veían. Empieza a aparecer más cuadros gastrointestinales, los cuadros dermatológicos, los cuadros cutáneos, los cuadros neurológicos, entre otras causas. Y el tercero, y tal vez lo que da más miedo, es que dependiendo de la mutación que tiene, esta empieza pues a presentar una disminución en la eficacia en las medidas de prevención. Como es más transmisible, posiblemente pues el uso inadecuado de las mascarillas va a tener un mayor impacto. Y lo segundo es de que empieza a haber pues un esquive a lo que son los anticuerpos, tanto anticuerpos monoclonales que se utilizaban para el tratamiento o que se utilizan para el tratamiento, como en lo que son las vacunas y en la inmunidad previamente formada en personas que hayan tenido una infección anterior. Entonces, esas tres características van a ser las que van a primar en una variante de preocupación. Si nos damos cuenta acá, vamos a ver que algunas variantes no cumplen con los tres parámetros. Por ejemplo, la variante alfa no tiene esa capacidad de esquivar el sistema inmunológico o los anticuerpos preformados. Y es por eso que las diferentes vacunas, cuando han hecho sus estudios, se ha visto de que la variante alfa pues era muy bien cubierta, porque la mutación principal que tiene alfa ha sido principalmente para aumentar su transmisibilidad, no para esquivar la inmunidad previa. Este esquive se dio con otras variantes, como por ejemplo con la variante beta, que vamos a ver a posterior. Esta es la variante alfa. Tiene varias mutaciones, como podemos ver acá. Pero las tres mutaciones más importantes, tal vez en esta variante, va a ser esta mutación N501Y, ¿no? Que es la modificación de este aminoácido asparagina, que es la N, en la posición 501 por un aminoácido tirosina. Este cambio en estos aminoácidos va a hacer que le dé a la variante alfa una probabilidad de transmisión que se incrementa entre un 70% mayor a la variante white type, que es la variante previamente conocida. Ahora recordemos de que la variante alfa tal vez ahora es de preocupación, pero no fue la primera variante que apareció. Han aparecido otras variantes que se han ido poco a poco perdiendo en el camino. Por ejemplo, la primera variante que apareció en Europa fue la variante D614G, que fue una variante que se dio pues en la primera gran ola, ¿no? en este continente. Y ahí hay otro concepto importante. Las variantes van a aparecer principalmente en zonas donde haya una alta replicación y por ende donde haya alta cantidad de casos. Esa es la importancia de que la vacunación sea global y no solamente por países, porque los países que tienen una gran diseminación de los virus por una replicación alta, por una alta tasa de contagios, son fábricas de variantes. ¿Por qué? ¿Por qué se produce una variante? Se produce porque hay mutación. ¿Y por qué se produce una mutación? Se produce por la velocidad de replicación que tienen. Recordemos que los virus ARN son virus que al empezar a traducirse no cometen muchos errores. No son como los virus ADN que tienen una ADN polimerasa que hace que corrija esos errores, ¿no? Cuando habitualmente uno se enfrenta a virus de la hepatitis B, a herpes virus, estos virus se replican primero, forman un ARN mensajero, se traducen, y los errores que van presentando se van corrigiendo por esta ADN polimerasa. Y eso hace de que sus moléculas que se forman sean muy similares a la primera. Pero eso no pasa con los ARN. Los ARN no tienen este ADN polimerasa, salvo los retrovirus, el virus de VIH, por ejemplo. Pero estos ARN virus no tienen eso. Y eso hace que no corrijan esos errores.
Entonces, obviamente, si un virus ARN se replica más veces, en mayor cantidad, va a haber mayor cantidad de errores. Y mayor cantidad de errores va a llegar en algún momento a una mutación que le vaya a generar mejor eficacia, mejor efectividad al virus para poder perdurar. Recuerden que el virus lo que quiere es eso, es perdurar. En el proceso van a aparecer mutaciones que más bien van a hacer que se destruya, pero va a quedarse con esas mutaciones que lo hagan perdurar. Entonces aquí las mutaciones más importantes en alfa son principalmente estas. La N501Y, ¿no? Que le permite una mayor transmisibilidad, ¿no? Va a haber una mayor afinidad de la proteína S por su receptor. Y eso fue lo que pasó en el Reino Unido, ¿no? Aquí podemos ver claramente cómo la variante alfa se hace rápidamente predominante en ese medio. Y después empieza a caer porque empieza a ser reemplazada por delta. Y ahora es importante ver que aquí, miren, si vemos acá aproximadamente es entre marzo, es marzo del 2021. El 95% de los aislamientos, perdón, el 98% era alfa. Y cuando ya vemos el secuenciamiento entre julio, bueno, en julio del 2021, ya el 100% es delta. Ha reemplazado completamente alfa. Pero ¿en qué contexto se ha dado esto? Si vemos acá, esta es la cobertura vacunal que tiene Reino Unido, y en este momento, en el momento del valle de transmisión de contagios, es donde entra Delta, cuando había una muy baja replicación. Entonces, ¿de qué depende en realidad de que una variante desplace al otro? Depende del momento en el cual ingrese la variante. Delta entró en el momento de menor transmisibilidad en Reino Unido. Y es por eso que como había poca transmisibilidad, había ya poca diseminación viral comunitaria, Delta le fue más fácil poder despojar a Alfa de este medio. Y vemos actualmente cómo está dándose, ¿no? Después de esta gran cantidad de casos que presentó, actualmente pues desde julio hasta actualmente agosto está disminuyendo la cantidad de casos de manera importante en lo que es Reino Unido, ¿no? Recordemos que estas variantes pues aparentemente están generando pues una mayor transmisión, pero el efecto vacunal que hace que tiene Reino Unido de un 75% de cobertura hace que su mortalidad sea bastante baja. ¿Qué pasó con Delta? Delta también tenía una característica importante. Delta tiene esta N501Y que le da una mayor capacidad de transmisibilidad, pero adquiere una característica importante. Antes de esto, es importante ver acá que en ningún momento hubo pues una transmisión, una conexión entre las personas entre Reino Unido y Sudáfrica. En realidad, esta N501Y ha sido una mutación convergente. Se ha presentado el mismo tipo de mutación en dos países distintos que no han tenido conexión entre ellos. No es que los ingleses hayan ido a Sudáfrica o que los sudafricanos hayan ido a Inglaterra. Entonces, son mutaciones convergentes. Aparecen en diferentes lugares, se forman en esos lugares porque es la mutación que le da al virus esa ventaja. Y aparece esta mutación, E484K. ¿Y qué da esta mutación? ¿Por qué es tan importante esta mutación? Porque esta mutación permite una evasión de los anticuerpos neutralizantes, tanto producidos por la infección previa, como producidos por los anticuerpos monoclonales que se daba al tratamiento, como también por la vacuna. Entonces, esta mutación hace que este virus esquive los anticuerpos previamente formados, ¿no? Se ve que esta variante beta tiene más o menos entre 9 a 10 veces más resistencia a
el plasma de convaleciente, que es parte de la terapia que se estuvo también propugnando en pacientes con COVID. Y es 10 a 12 veces más resistente a los anticuerpos que se pueden dar por algunas vacunas. AstraZeneca, por ejemplo, presentó un porcentaje de muy bajo, muy bajo, tanto que fue tenido que retirarse de ese país porque no representaba un nivel de protección adecuado. Y tiene otro nivel, otra mutación más, que es la K417N, que es una mutación que también le brinda una menor eficacia de los anticuerpos monoclonales sobre este virus. Entonces, estas dos mutaciones, K417N más E484K, que le dan una capacidad de esquivar a los anticuerpos previamente formados, sumado a una mayor transmisibilidad que le da la N501Y, hace que este virus, pues, esta forma de virus sea mucho más transmisible y mucho más peligrosa porque promueve la reinfección de manera más eficiente, porque promueve la infección incluso en pacientes vacunados. Y esto fue lo que pasó con Sudáfrica, ¿no? Vemos acá, tenemos acá la leyenda con los colores, ¿no? Beta es este color en que predomina, más o menos para febrero, veíamos que el 98% de los aislamientos eran por beta, y vemos cómo después rápidamente es desplazada por delta. Delta desplazó a la variante beta. Ahora igual, ¿en qué contexto se dio eso? Vemos acá que más o menos esta aparición de delta se fue dando más o menos en el mes de abril, se dio dando esta aparición de esta variante. Y se hace ya más predominante más o menos entre junio y julio. Y vemos que esta es la demostración en la cual un artículo del Lancet, en el cual se ve que en personas vacunadas pues había una menor capacidad de inhibición por los anticuerpos neutralizantes, tanto en vacunados como en personas que que habían tenido infección previa. Y eso se veía por la cantidad de IgG que presentaban. ¿En qué momento se dio este desplazamiento de beta por delta? Justamente en el menor momento de transmisión comunitaria. De eso depende mucho. Y comienza delta y también comienza el incremento de mortalidad nuevamente, porque comienza una nueva ola en este grupo. Actualmente sigue habiendo una transmisión importante, ¿no? Todavía están en contexto de tercera ola en Sudáfrica. Y su porcentaje de vacunación también promueve eso. Solamente el 12% de personas tienen al menos una dosis. Eso significa que estas personas están parcialmente protegidas con una cantidad de anticuerpos neutralizantes bajos. Una población cuyo solamente 12% está vacunada y esa vacunación solamente les da una protección parcial de anticuerpos neutralizantes que se enfrentan a un virus que después vamos a ver tiene también la capacidad de esquivar esa respuesta neutralizante, va a ser que promueva una mayor transmisión. ¿Qué pasó con Gamma? Gamma también tenía esas características, ¿no? Tiene el poder de transmisibilidad de alfa con esta variante, con esta mutación N501Y, tiene el poder de esquivar la respuesta inmunológica que tenía beta con esta E484K, y tiene una característica adicional. Tiene mayor afinidad al receptor, que lo da el K417. O sea, ese K417T potencia al N501Y. Y eso es importantísimo porque la variante Delta Plus, que ha aparecido ahora y que aparentemente es más transmisible que la Delta habitual, ha adquirido justamente esta mutación, la K417T. Y eso fue lo que hizo que Manaus sucumbiera nuevamente ante la nueva ola de COVID, a pesar de que había tenido un porcentaje bastante alto de infectados en su primera ola.
Y aquí está donde está Brasil. ¿No? Vemos que gamma en Brasil fue importantísima, ¿no? Y delta empieza a aparecer más o menos para junio, pero no ha desplazado a gamma, ¿no? Gamma sigue siendo, actualmente, tiene una frecuencia de 63%, una prevalencia de 63%. Delta ha subido peligrosamente a un 37%. Pero es que en Brasil la transmisión ha sido continua. Entonces, probablemente Delta reemplace a Gamma en Brasil, no lo sabemos. Probablemente no, porque Delta ha entrado en un contexto de alta transmisibilidad en Brasil. Alta transmisibilidad principalmente por Gamma. Entonces, no sabemos hasta qué punto va a ser que eso, que Delta pueda desplazar a Gamma en Brasil como lo ha hecho pues en Reino Unido y en Sudáfrica. Depende mucho del momento en el cual ingresa esta variante. Y aquí nos enfrentamos a Delta. Delta también tiene una serie de mutaciones que le brindan características especiales. Por ejemplo, tiene la mutación L452R y tiene la mutación T478K. ¿Qué le dan estas dos mutaciones a Delta? Principalmente una invasión celular más eficiente, lo que le daba habitualmente la N501Y, ¿no? Tiene otras mutaciones que son diferentes, pero que el efecto es el mismo, es incrementar la transmisibilidad porque hace que invadan más rápidamente la célula y con ello puedan pues traducir sus proteínas, replicarse y seguir invadiendo. Tiene una mutación adicional que es la P681R, que está acá, justamente en el segmento de unión entre S1 y S2. Y esta mutación le brinda a Delta una activación más eficiente. No solamente que sea más afín la proteína S al receptor, sino que esta afinidad se active para que ingrese el virus y empiece todo el proceso de replicación y traducción. Y eso le da esta mutación. Y tenemos también mutaciones diferentes a la que tiene gamma y delta, y beta, perdón, que es la T19R y una delección adicional, ¿no? Una delección que es la F, la delección 157-158. Estas dos características o estas dos mutaciones, ¿no? T19R y de elección 157-158 le da la capacidad de esquivar el sistema inmunológico previamente formado. Y es por eso que Delta también pues tiene una capacidad de reinfectar o de infectar a las personas previamente vacunadas. Tal vez con menor capacidad, no lo sabemos, no se ha comparado, tal vez con menor capacidad que Beta, pero la tiene. Y eso hace que pues se presente como un problema en personas que han tenido la vacunación previamente o que están parcialmente inmunizadas. Y es por eso la importancia de completar las 2 dosis de vacuna. Porque una persona parcialmente inmunizada tiene poca cantidad de anticuerpos neutralizantes y se enfrenta a un virus que tiene esa capacidad de reemplazo. Y es por eso que probablemente Delta está presentándose actualmente en la población peruana que previamente se había vacunado con 1 o 2 dosis, o en reinfección, o posiblemente en personas jóvenes que no sabemos si se han infectado o no, porque posiblemente en las primeras olas han tenido formas oligosintomáticas o sintomáticas que no han sido confirmadas, y se están presentando con una forma atípica de la enfermedad, y con evoluciones más tórpidas. Y vemos lo que pasó en India, ¿no? India, al comienzo, pues, comenzó con alfa, ¿no? Más o menos para abril vemos el pico, y también estaba una variante interés que era kappa, ¿no? En India. Y vemos cómo después de esto rápidamente fue desplazado por delta, llegando al 100% todo por delta, ¿no? Al comienzo, 29% la tenía alfa, 27% kappa, 7% delta, ¿no? Era bien variadito. Pero después delta entró rápidamente.
¿Y por qué Delta entró rápidamente? Veamos, esto es en el contexto de abril, porque también pues hubo una menor cantidad de casos. Cuando las variantes entran en el momento del valle de infección, esas variantes nuevas que tienen la capacidad necesaria para poder desplazarlas, van a desplazar. Es por eso que siempre el tema de apertura, ¿no? De ambientes en el momento donde ingresan puede generar problemas. Por favor, si podemos apagar los micrófonos. Ah, perfecto, gracias. Y vemos cómo está la cobertura vacunal en India. 30%, al menos una dosis, para una población inmensamente grande. Y las variantes de interés, ¿no? Y aquí está nuestra variante lambda, ¿no? Variantes eta, iota, kappa, que estuvo en su momento en India de manera importante, y la variante lambda. ¿Qué pasa con la variante lambda? La variante lambda, el problema con lambda es que se sabe muy poco. Y se sabe muy poco porque variante lambda principalmente va a estar en países de Sudamérica. ¿Cuál es la característica de tener una variante de interés? Primero, que presenta cambios en el genoma que se han demostrado que prevé que van a afectar las características propias del virus, como su transmisibilidad, su gravedad de enfermedad, y la capacidad de escapar a la acción inmunitaria, de ser detectado por métodos diagnósticos propiamente, como el PCR, o de ser atacado por medicamentos, ¿no? Recordemos que cuando se dio la segunda ola, que en nuestro país fue por lambda, empezaron a aparecer más niños de 5 años, de menores de 5 años con enfermedad sintomática, y muchos con enfermedad grave, que tuvieron que hospitalizarse. Hubo este aumento en esta población, ¿no? Presentan una transmisión significativa en medios comunitarios o extrahospitalarios, ¿no? Con una prevalencia relativamente creciente y ocasionando cada vez un mayor número de casos, ¿no? Y esto pues que puede impactar todo lo que es la salud pública de un país determinado. Entonces, las variantes de interés son variantes que tienen mutaciones importantes que empiezan a predominar en un país, pero que todavía no se ha demostrado esta característica que se ve en las variantes de preocupación. Y no se ha demostrado básicamente porque faltan estudios, ¿no? Variante lambda es una variante que está bastante presente en Chile, en Argentina, en Perú. Sin embargo, no es una variante muy estudiada. Algunos estudios en Chile han encontrado que esta variante tiene un efecto también, al igual que la variante sudafricana, que la variante gamma y que la variante delta, de esquivar el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, es importante determinar eso de acá. ¿Cómo estamos en la región con respecto a esto? Vemos que acá lambda está presente, de manera presente muy importante en Chile, aunque en Chile tienen más gamma, ¿no? Vemos que Perú es principalmente por lambda, ¿no? La variante que más ha impactado durante la segunda ola. Vemos que Argentina también tiene una gran cantidad de prevalencia de enfermedad, ¿no? Y que ya empieza a aparecer Delta por ahí, al igual que en Perú, ¿no? Colombia tiene una variante diferente. Colombia tiene una variante que, que es la B1.121, si no me equivoco, una variante, algunos llaman la variante colombiana, que ya se está viendo en algunos países de Europa, que también pues tiene características que aún no ha sido catalogada de interés, pero que probablemente pueda presentar esto, ¿no? Delta va a reemplazar a lambda, no lo sabemos. Delta ingresó en plena caída de segunda ola y empieza a aparecer principalmente en población vacunada, en reinfectados y en jóvenes con formas severas. Pero no sabemos realmente si es que va a reemplazar a lambda o no. Eso va a tener que verse con el transcurso de las semanas y con el mayor incremento en el secuenciamiento que se haga. Esos son los otros países. Vemos que Ecuador tiene una variedad
inmensa de variantes, no hay una predominante propiamente, y Uruguay principalmente está con gamma. Y esta es la proporción de personas que al menos han recibido una dosis de vacuna en la región. Vemos que Chile tiene más del 70% de población que ha recibido al menos una dosis. De ahí sigue pues Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Brasil, México, Colombia. Estamos casi al último, ¿no? Llegando casi al 30%, solamente por delante de Bolivia. En realidad nuestra proporción de vacunación poblacional es muy baja aún. Y si hablamos de personas que están completamente vacunadas, pues en el contexto de variantes que según los estudios de Chile han visto de que puede esquivar el sistema inmunológico, y en el contexto de un ingreso, una nueva variante que sí se ha demostrado que esquiva el sistema inmunológico, tener población parcialmente vacunada es muy peligroso. Digamos acá, pues, solamente por delante de Ecuador y Bolivia tenemos el porcentaje de población parcialmente vacunada. ¿Y qué podemos concluir con esto? Bueno, que las características específicas de cada variante dependen del tipo de mutación que desarrolla, ¿no? Hemos visto que una mutación puede darle una característica propia a una variante. El número de mutaciones depende de la diseminación viral. Países que tengan una mayor cantidad de transmisión comunitaria van a tener más riesgo de que aparezcan variantes nuevas por mutaciones nuevas. Diseminación viral depende del número de vacunados y de antecedentes de infección previa. O sea, si poblaciones con mayor porcentaje de vacunados, ¿no? Va a haber que haya una menor transmisión comunitaria. Y es probable que el impacto de las variantes sea principalmente en riesgo de enfermedad, más no en mortalidad o hospitalización en zonas donde están vacunados adecuadamente. Y bueno, este es un dato adicional que quería compartirles. Y hay algunos estudios que ya han dado datos con respecto a que el riesgo de reinfección en personas que han tenido la infección previamente y que no se vacunan es el doble que en personas que han tenido una infección previa y que se han vacunado. Bueno, eso era lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias, doctor Medina. No sé si hay preguntas del auditorio para el doctor en relación al tema. Una pregunta. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que nos espera en los próximos meses? ¿No? En el sentido de si bien es cierto, como usted lo mencionaba en sus gráficos, la variante Delta acá en el Perú todavía, digamos, no ha tenido el impacto como en otras partes del mundo, pero la probabilidad de que eso se dé acá en el Perú ¿cuál es desde su punto de vista? ¿Es alta esa probabilidad Bueno, o es probable? bueno, en realidad sí, ¿no? En realidad tenemos muchas condiciones que promueven que la transmisión se va a empezar a incrementar más en el Perú debido al poco porcentaje de personas vacunadas que tenemos actualmente, debido a que pues hay un contexto socioeconómico que promueve la interacción persona a persona y eso promueve lo que es la facilidad de transmisión. eh, y principalmente el hecho de que, si bien es cierto, lambda no está demostrada actualmente como una variante de preocupación, pero es una variante que ha demostrado que transmite bastante más rápido, ¿no? Si se suma a esta nueva variante Delta que está ingresando, independientemente de cuál reemplaza a cuál, esto va a promover de que haya un mayor incremento de contagios. Se han hecho algunas aproximaciones, incluso en mi hospital me he tomado la libertad de hacer una aproximación de más o menos cuándo se iba a dar pues el mayor pico de casos para poder proyectarnos al respecto a lo que se va a trabajar ahí. Y hemos visto de que el incremento de atenciones de COVID principalmente va a alcanzar un pico probablemente en el mes de octubre de este año y que el pico de hospitalizaciones posiblemente alcance un pico
en diciembre de este año, con un tiempo de más o menos 3 meses de una meseta importante. Así que probablemente esa tercera ola no va a tal vez a tener la cantidad de infectados que la tuvo la segunda, pero va a ser una segunda ola una ola de no vacunados, una ola de población joven económicamente activa, y eso pues va a generar un impacto importante en el país, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. No sé si hay una pregunta. Ajá. Doctor Medina, muchas gracias por su brillante exposición. De verdad. Ok, hay una pregunta. Un ratito. Vamos a ver. Hay una pregunta, dice, ¿las variantes aún susceptibles a las vacunas Pfizer y Sinopharm? Sí, se ha hecho un estudio justamente y cuando se ve mortalidad y se ve formas severas, se ve que la eficacia sigue siendo de un 85 a 90% para arriba. Pero la variación sí se ve importante en lo que es la tasa de infección sintomática. Y ahí sí se ha visto que si Pfizer, por ejemplo, tenía un porcentaje entre 90 y 95% de efectividad en forma sintomática, en los estudios de Israel se vio esto, con la variante Delta tiene una efectividad del 87%, perdón, una eficacia del 87%. Posiblemente la efectividad sea un poco menor, o sea, sí disminuye. No en un porcentaje muy alto probablemente porque pues Pfizer tiene una eficacia muy alta, pero sí disminuye. Pero el cambio sí se ha visto importante con AstraZeneca. AstraZeneca ha llegado pues a un 59% de eficacia, cuando la eficacia habitual era de un 70 y algo por ciento, un 79%, y bueno, usando pues un esquema de media dosis en la primera, con una dosis completa en la segunda vacunación y con un intervalo de 12 meses, de 12 semanas, perdón, eh, AstraZeneca encontraba pues una eficacia de 90%, pero cae de manera importante con la variante Delta a un 59% en enfermedad sintomática. Posiblemente eso también se va a ir viendo con las demás vacunas. Por eso digo, el impacto se va a dar en el riesgo de transmisión y en el riesgo de enfermedad sintomática, pero no se va a ver tanto en lo que es la parte de hospitalización. Sin embargo, pues esta disminución de su efectividad en la transmisión va a hacer que en países con una alta cantidad de no vacunados, estos vacunados que se creen, que se confían en que ya no se pueden enfermar, van a ser transmisores, ¿no? Y eso pues va a generar un impacto importante. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Y de verdad que es un tema muy importante, muy interesante todo esto, ¿no? En relación a las variantes que se van dando, ¿no? En este curso de la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Doctor Medina, muchas gracias por su exposición y por su apoyo en la realización de este curso de actualización. A continuación, vamos a